esta región, en el 57%, están en situación de desempleo. La renta familiar desde el principio de la crisis cayó hasta un 22%, lo que significa que si esto fuera una muestra representativa del número o de las personas o de la población de la región de Murcia, una de cada 4 personas de las que estamos aquí, hace 4 años, si llevábamos 4 euros en el bolsillo, ahora llevamos 1 euro menos, llevamos 3 euros en el bolsillo. Casi 60.000 personas en la región, 20.000 familias, viven sin absolutamente ningún ingreso familiar, o malviven, mejor dicho. Para aquellas personas que trabajan en la función pública, tenemos un 10%, un 9,6% de destrucción del empleo público. Hay un 48% de tasa de precariedad familiar, lo que quiere decir que la mitad de las personas que estamos hoy aquí reunidas, la mitad de las personas que están en el Parque de la Compañía, la mitad de las personas que viven en la región de Murcia, están viviendo con una renta familiar de unos 12.000 euros brutos al año, lo que significa que están viviendo con sueldos de 700, 600, 800 euros al mes. Con esa cantidad están viviendo la mitad de las personas que viven en la región de Murcia. Una de cada 4 familias vive del sueldo de un pensionista. Una de cada 4 de las personas que estamos aquí está viviendo del salario que ha conseguido ganar con muchos años de esfuerzo alguna de nuestras personas mayores, que todavía ellas sí han podido disfrutar de una pensión que es cada vez más menguante por los recortes que se está haciendo a los pensionistas, pero además porque se tienen que hacer cargo de sus hijos y de sus hijas y de sus nietos y de sus nietas. Una de cada 4 personas tiene muchas dificultades en nuestra región para llegar a fin de mes, lo cual es evidente por todo lo que estoy diciendo. Además, hay 2 datos que son demoledores, y es que 3.400 familias murcianas han perdido sus casas desde el inicio de la crisis, dato que contrasta con el hecho de que hay en la región de Murcia 120.000 viviendas vacías. Hay 120.000 viviendas vacías y, sin embargo, 36.000 familias, o sea, 3.400 familias han sido expulsadas de su casa desde el inicio de la crisis. Y solo 2 datos más, para no marearos, pero que me parecen muy importantes para comprobar la dimensión del legado del señor Ramón Luis Valcárcel. El 37% de la población murciana se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, casi 4 de cada 10 personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Y un dato más, el último. El 40% de los menores de la región se encuentran en riesgo de pobreza infantil. Es decir, 4 de cada 10 niños que podéis ver cuando os dais una vuelta por el Parque de la Compañía se encuentran en riesgo de pobreza infantil. Hace muchos años, cuando yo tenía 20, había un refrán que la gente mayor me decía mucho, y es aquel que decía que el que no era de izquierdas cuando tiene 20 años es que no tiene corazón, y el que lo sigue siendo cuando tiene 40 es que no tiene cabeza. Pues bien, lo que estos datos nos enseñan es que la persona que no es de izquierdas con 20 o con 40 años es que no tiene cabeza y no tiene corazón. Porque hay que no tener corazón ni conciencia ni nada que se le parezca para poder escuchar estos datos y que la cabeza no se conmueva y el corazón no se despierte a la conciencia. Ahora mismo tenemos un edificio enfrente de nosotros que pertenece a los ciudadanos. Este edificio no es del señor Ramón Luis Valcárcel ni es del señor Eduardo Contreras. Este edificio pertenece a los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo las consecuencias de un legado de 19 años de despilfarro. Convocatoria por el Cambio es una gran escoba. Una escoba que sirve para barrer la corrupción, que sirve para barrer el despilfarro, que sirve para barrer la pobreza y que sirve para echar de esta región a los sinvergüenzas que han secuestrado nuestro futuro. Yo os pido, nosotros os pedimos que utilicéis esa herramienta para cambiar esta región de Murcia, que utilicéis la escoba, que es Convocatoria por el Cambio, para abrir las ventanas, para sanear nuestra casa y para recuperar la democracia, que es el futuro de estos niños y de estas niñas, de estas personas en situación de exclusión, de estos jóvenes
que se encuentran en el riesgo de la pobreza. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Muchas gracias.